declaramos en el nombre de Jesús, bajo el pacto de esa sangre preciosa, que esta palabra fluye, Señor. Que tu poder es manifestado, que tu gloria es derramada, Señor. Que tú, Señor, es propicio en esta noche a cada persona, Señor. A cada persona, mi Dios amado, que hoy se reúne en tu presencia para escuchar tu palabra. Te doy gracias en esta noche por todo lo que haces, Dios. Te doy gracias en esta noche por lo bueno que eres, por lo maravilloso que eres para con nosotros. Padre, bendice y escucha, inclina tu oído al clamor de tu iglesia, a la necesidad de tu iglesia, Señor. Pero en esta noche recibe alabanza, recibe adoración en esta hora, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, precioso, Señor. No hay otro como tú, Señor. Tuya es la alabanza, tuya es la gloria, Señor. Porque no hay otro como tú, Señor. Apresura los pasos, Señor, de los que estarán en este tiempo, Señor. Trae una respuesta al clamor. Trae una respuesta, Señor Dios, a la necesidad de los corazones, Padre. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que harás, por lo que haces y lo que harás, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros, Espíritu Santo. Que esta palabra sea sembrada en cada corazón y dé fruto abundante, Señor. En esta noche, Señor Dios, que todos puedan oír de nuestra boca que te rendimos alabanza y gloria a ti. Porque no hay otro como tú, Señor. Porque la alabanza es solamente para ti, la adoración, Señor. Porque tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza, Señor. Cuando tu iglesia, tu pueblo levanta alabanzas, tú habitas allí. Y cuando tú habitas, cosas suceden, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial. Gracias por este tiempo y por esta hora. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Dios de los cielos. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Bienvenidos todos a este tiempo. Y quiero decirles algo. Yo sé que cuando alguien está pasando por dificultades, incluso le cuesta mucho buscar las cosas de Dios. Le cuesta mucho interesarse porque está tan afligido, tan cargado, tan abatido, tan deprimido, que no quiere ni siquiera escuchar una palabra, que no quiere escuchar una alabanza, que no quiere escuchar absolutamente nada. Porque entre otras cosas, lo único que desea es que las circunstancias cambien. Lo único que desea es que las cosas pasen, que las circunstancias cambien. Eso es lo único. No quiere saber de más nada ni escuchar más nada. Y yo digo, tremendo esto, porque es allí donde Satanás gana ventaja. Cuando hace que estemos tan cargados, tan afligidos, que nos apartemos de Dios. Porque como les dije, no quieren escuchar una palabra, no quieren escuchar casi que ni se ore por ellos, sino que el milagro suceda ya, o sea, ya. Que las cosas sucedan ya. Que me saque de la situación en la que me encuentro, que arregle lo que se dañó, que, o sea, eso es el sentir de muchos. Es el sentir de muchos. Yo veo que cuando muchos me dicen que están muy afligidos, empiezo a ver que en vez de estar más fieles en el tiempo de la oración, de la reunión, del servicio, es todo lo contrario. O sea, es todo lo contrario. Es como que de alguna forma dijéramos, pues cuando todo está bien, entonces yo sí tengo la disposición de ir. Sí tengo la disposición de escuchar la palabra, sí tengo la disposición de cantar, de alabar, de aplaudir. Pero cuando yo no estoy pasando por buenos momentos, yo no quiero nada.
sino que se arregle la situación. Tremendo eso. Hoy vamos a hablar y yo meditaba, Señor, ¿qué quieres ministrarnos en esta hora? Y yo entiendo, porque déjeme decirle que muchas personas me han hablado, me han dicho que están pasando por dificultades, tanto los que estamos acá en la iglesia como los que están en otros lugares. Y me han hablado de las dificultades que sufren, de las circunstancias, del dolor, de la tristeza por la cual están pasando. Y quiero decirles que es de verdad que ahora mismo la situación está muy difícil para el mundo en general, cuanto más para los que creemos en el Señor, que yo creo que es una de las maneras como Satanás aprovecha. Cuando las personas están mal, Satanás aprovecha para apartarlos del Señor. Aprovecha para que renieguen, aprovecha para que se enfríe su amor, se disipe sus propósitos, sus buenas intenciones para con Dios. Tremendo eso. Y uno diría, wow, debería ser todo lo contrario, ¿no? Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Pero lo único que queremos es, Señor, arregla la situación porque ya no aguanto. Arregla la situación porque estoy angustiado, porque estoy desesperado. Arregla la situación ahora. Y voy a hablarles hoy de lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Y quiero que vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13 en adelante. Capítulo 16, versículo 13 en adelante. Hechos, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Sí, por favor, alguien puede colocar allí en el chat que ya estamos reunidos. Y también, pues, alguien acá puede colocar en el chat de WhatsApp. Y alguien acá puede colocar el verso bíblico. Hechos, capítulo 16, versículo 13. Y dice así: y un día de reposo, está hablando Pablo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Benditas sean las mujeres. Voy a decirle una cosa. Es tremendo porque las mujeres son corazón. Las mujeres tienen un corazón más tierno, más asequible a Dios y a las cosas de Dios, porque es más sensible. Entonces dice, sentándonos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tenemos que orar por los inconversos y por los que están apartados, que Dios abra el corazón de ellos para que la palabra les llegue, para que la palabra les penetre. Tenemos que orar de esa manera porque muchas veces el corazón está cerrado o está encallecido por el dolor, por la circunstancia o quizá por el placer mundano en el que está. Entonces, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer estaba tan agradecida que hizo entrar a Pablo y los que con él iban a comer a su casa, de lo agradecida que estaba. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Tremendo esto. Mire usted, mire las cosas del Señor. Cómo Satanás quiere obrar y cómo quiere aparecerse en el camino de los que van
hacia Dios y a las cosas de Dios. Dice que ellos terminan de comer y salen de allí con las intenciones de irse a orar. Y nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Ellos iban camino a la oración y se aparece en el camino una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era una esclava y tenía ese espíritu de adivinación en ella. Y los amos la cuidaban, la protegían, porque ella daba gran ganancia a sus amos cuando le adivinaba las cosas a las personas. Escuche bien. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Esta mujer iba delante de ellos, gritando a todo el mundo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos anuncian el camino de salvación. Y usted dirá, wow, tremendo. Esa es la manera como el diablo opera. Yo ya les he dicho a ustedes, la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. Se disfraza, el diablo se viste de amor, el diablo se viste de amistad, el diablo se viste de toda suerte de cosas para poder penetrar, para poder ser aceptado por las personas. Y ella andaba diciendo la verdad. Esta es otra cosa que yo quiero que la gente pueda entender. Cuando la gente va a donde brujos, que no se llaman brujos, sino que se llaman otra cosa, la gente va confiada, porque no tienen el letrero que dice brujo. Entonces dice, no, yo no estaba donde una bruja, yo estaba donde una señora o de un señor, que ellos creen en Dios, porque hablan de Dios. Y me dijo esto y esto. Pero no se dan cuenta que el diablo tiene que disfrazarse de una verdad para poder meter una mentira, para poder hacer daño. Esta mujer que estaba diciendo la verdad era una divina y ella estaba diciendo la verdad. Ella estaba diciendo, estos hombres son hombres de Dios, anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo la verdad. Ella no estaba diciendo mentiras de ninguna manera. Y continuamente detrás de ellos gritando a todo el mundo esas palabras. Pero llegó un momento en que Pablo se molestó. Y dice que ella hacía esto por muchos días detrás de ellos. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, al demonio que había en esa mujer: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Salió ese demonio de ella inmediatamente. Y estaba diciendo la verdad. Por eso yo le digo a ustedes, es que el diablo se disfraza. Cualquiera que vea la mentira de entrada es una persona que el diablo pierde. Pero si empieza con una verdad, para poder meterse en la persona, para poder traer maldición a la persona, para poder cautivar a la persona, siempre va a tratar de hacerlo con una verdad, pero se disfraza. Y dice que salió de ella, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Estos que dijeron, el amo que dijo, se me acabó el negocio. ¿Cómo es posible que echaron fuera el espíritu de adivinación de esta mujer? Se nos acabó el negocio, ya no podemos cobrar, ya no puede adivinarle a las personas nada, absolutamente nada. Y se enojaron contra Pablo y Silas. Entonces fueron a las autoridades, pero no dijeron eso, no dijeron la razón, sino que escuche, y presentándolos a los magistrados, a Pablo y a Silas,
dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Alborotan nuestra ciudad. No le dijeron a las autoridades que habían echado un demonio de su esclava, sino que dijeron, estos hombres vienen a alborotar la ciudad. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Tremendo esto. Pues somos romanos. Y entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Empezaron a darles azotes con varas. Y después de haberles azotado mucho, no 2 azotes ni 3 azotes, sino muchos. Entonces dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, mire, o sea, los golpearon terriblemente, los amarran, los meten en el calabozo de más adentro, del fondo, les meten los pies en un cepo para que quedaran agarrados de pies allí y no pudiesen escaparse. Ahora yo le voy a decir una cosa que me llama la atención. Y es tremendo esto. La gente diría, ¿pero por qué? Si yo tengo un buen corazón. ¿Pero por qué si yo hago cosas buenas? ¿Pero por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Si yo oro, si yo ayuno, si yo busco a Dios, si yo estoy yendo a la iglesia, si yo escucho la palabra. Tremendo. Por eso le hice tanto énfasis. Estos hombres empezaron a predicar a las mujeres. Después se levantaron para orar, para ir al lugar de oración. Y la adivina, el demonio iba detrás de ellos. Y encima se alborota todas las autoridades y la ciudad que estaba allí. Los golpean, los meten a la cárcel, los amarran, meten sus pies en un cepo. Tremendo. Y la gente dice, ¿a mí por qué me pasa esto? Si yo oro, si yo busco a Dios, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo tengo buenas intenciones, si yo soy una persona buena. Usted se imagina Pablo y Silas. Usted se imagina. Es más, voy a decirle, ninguno de los discípulos de Jesús murió de una forma suave, de una forma. Fue violento. Fue tortura. Fue dolor. Y podríamos decir, ¿y dónde estaba Dios? Y así es, muchas veces nos sentimos de esa manera. ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si yo estoy bien con Dios, si yo busco, si yo camino con Dios. Pablo y Silas pudieron haber dicho, ¿cómo es posible, Señor, que no nos agarraron por allá tomándonos una cerveza? Que no nos agarraron por allá jugando un partido de fútbol. Que no nos agarraron por allá en una esquina contando chistes. Que no nos agarraron por allá con mujeres. Sino que estábamos echando fuera demonios en tu nombre. Estamos haciendo labor del reino. Estábamos sirviendo al reino. Porque la tendencia del ser humano es siempre pensar que a los que le pasan cosas malas es porque estaban mal. Es porque estaban en pecado o era porque eran malas personas. Impresionante, ¿no? Pero ellos estaban haciendo la voluntad de Dios y estaban sirviendo al reino. Y tenían un corazón entregado y amaban a Dios tremendamente. Tremendamente.
Y yo le voy a decir, porque sé que amaban a Dios tremendamente. Y dice más adelante, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué diferente cuando nos suceden cosas a nosotros. Lloramos, pataleamos, renegamos, nos enojamos, nos deprimimos. Ellos estaban en ese calabozo y estaban orando y estaban cantando himnos al Señor. Estaban alabando a Dios. Y no era así como que ahí calladitos en voz bajita, como que, o sea, estaban cantando tan fuerte, con tantos ánimos, con tanta fuerza, con tantas ganas. Estaban alabando a Dios, estaban adorando a Dios en una forma tan tremenda, que dice que todos los presos los oían. Y ellos estaban en el calabozo de más adentro, en el más profundo. Y aún así, todos los presos oían que ellos oraban y cantaban himnos al Señor. Wow. Y yo digo, ¿por qué nosotros no podemos aprender? ¿Por qué nosotros no podemos aprender que cuando estamos en circunstancias difíciles, lo que menos debemos permitir es que Satanás llene nuestra mente de argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios? Y más bien alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, sin importar las circunstancias. Yo no me imagino heridos, magullados. Usted sabe lo que es que le den con una vara, y mucho, como dice la palabra del Señor. ¿Cómo tendrían sus espaldas? ¿Cómo tendrían sus cuerpos? Enseguida, sin poderse acomodar para un lado ni para el otro lado, porque sus pies estaban metidos en cepos. Estaban heridos, doloridos. Y pudieron haberse puesto a decir, Señor, ¿y qué? ¿Qué hubo? ¿Cómo? ¿Por qué? Si estaba orando, si estaba clamando, si estaba echando fuera demonios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué sucede? Tremendo eso. Ellos no reclamaron a Dios. Ellos se pusieron a orar y a alabar al Señor. ¿Cómo nos cuesta realmente elevar una alabanza al Señor? Una alabanza al Señor. ¿Cómo nos cuesta elevar una alabanza al Señor? ¿Cómo nos cuesta alabar al Señor? Cuando estamos bien, ahora, imagínese cuando estamos mal. Porque cuando estamos bien, ni siquiera pensamos en alabar al Señor, porque todo marcha súper bien y ya, y listo, y todo chévere, y no pasa nada. Y lo único que hacemos es, ay Señor, gracias, gracias Señor por esto, gracias por lo que me das, gracias Señor. Pero no alabamos como debe ser, no exaltamos el nombre del Señor como debe ser. Ahora cuánto más cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor. Estos hombres tenían las espaldas sangrantes de todo lo que les habían dado. Usted se imagina una vara, un palo. Y sin embargo, oraron y cantaron himnos. Alabaron al Señor. Y miremos lo que sucedió más adelante. Y dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si pudiésemos entender el poder de la alabanza. Si pudiésemos entender el poder de la alabanza. Cuando una persona alaba al Señor, su fe se fortalece. Y no solo eso, sino que está declarando que Dios está por encima de todo problema, de toda circunstancia, de todo dolor, toda enfermedad, toda escasez,
toda pérdida, cualquier cosa que sea. Está poniendo a Dios primero que cualquier otra cosa. Está diciéndole a Dios, sí, Señor, estoy agobiado por lo que estoy pasando, Señor, pero yo te alabo y te adoro a ti porque tú eres Dios. Si pudiésemos entender el poder de la alabanza, como dije al principio, la Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando Dios habita en la alabanza que sale del corazón, una alabanza genuina, una adoración en espíritu y en verdad, la mano de Dios se mueve a nuestro favor. Algo sucede en nuestras vidas, algo sucede en las circunstancias, o arregla las circunstancias, o nos da la fortaleza y la fe a nosotros para pasar al otro lado. Dice que hubo un terremoto, que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y eso no fue porque sí. Déjeme decirle que eso no fue porque sí, eso fue provocado por dos hombres que, a pesar de las circunstancias en las que estaban, alababan al Señor. Ellos hicieron que se abrieran los cielos. Ellos hicieron que el Dios Todopoderoso moviera su mano a favor de ellos. Hubo un terremoto tremendo, un gran terremoto, dice. Y las puertas se abrieron y las cadenas, todos se soltaron. Y las cadenas de todos los presos se soltaron y las puertas se abrieron. Hay puertas que se abren cuando alabamos, no cuando lloramos, no cuando nos quejamos, no cuando reclamamos a Dios. Hay puertas que se abren solamente cuando alabamos el nombre del Señor. Hay cadenas que se caen, hay yugos que se pudren cuando alabamos al Señor. Usted tiene una atadura, usted tiene un pecado del cual no ha podido salir. Ore y alabe al Señor. Ore y alabe, ore y alabe, ore y alabe. Y cosas sucederán. No se olvide, no pierda de vista la grandeza del Dios que usted tiene. No pierda de vista la grandeza y el poder que el Dios suyo tiene. Porque algo tiene que suceder, algo va a suceder, y lo que vaya a suceder va a ser a favor suyo y a favor mío cuando alabamos al Señor. Tenga la certeza. Y es más, nuestra alabanza hará incluso que otros puedan ser bendecidos. Porque como dice, todas las cadenas de los presos se rompieron. Todas las cadenas de los presos se rompieron. No fue solamente el cepo, no fue solamente donde ellos estaban, de todos los presos. Y las puertas todas se abrieron. La libertad vino por causa de hombres que oraron y alabaron en medio de las circunstancias dolorosas y difíciles que estaban viviendo. Algo sucedió. Yo voy a decirle algo. Nuestra tendencia como humanos es quejarnos. Ya perdí el trabajo, o ya no me alcanza el dinero, ya llegó el recibo de tal cosa y no tengo el dinero. ¿Qué tal si miramos el recibo? ¿Qué tal si miramos las hojas de vida? ¿Qué tal si miramos el empleo, lo que tengamos para hacer mejor? ¿Qué tal? ¿Qué tal si lo miramos más bien? ¿Y sabe qué? Y alabamos al Señor. Y alabamos al Señor. Y le decimos, Señor, con todo y sin nada, de igual yo te alabo. Yo te exalto, yo reconozco tu grandeza, yo reconozco tu poder, Señor. Y si la creación te alaba, ¿cómo no he de alabarte yo, que soy la creación más grande y más perfecta que Dios ha hecho sobre la tierra? ¿Cómo no alabarle? Pero la tendencia es a quejarnos. Vea, es que yo no sé qué es lo que voy a hacer. Vea, ya está lloviendo, ya se acabó, el negocio no sirve, el empleo ya no sale, o no me suben el sueldo, vea las deudas. Yo creo que ni siquiera debíamos mencionar eso. Se los aseguro. Ni siquiera deberíamos mencionar la necesidad por la cual estamos pasando.
Sí, de verdad. En lo mínimo deberíamos hablar de la necesidad. Deberíamos hablar del Dios grande que nosotros tenemos. Deberíamos hablar que el mismo Dios que te bendijo ayer, te bendice hoy, te bendecirá mañana. Que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús a aquellos que le aman. Que Dios nos dará la fortaleza para pasar por lo que sea, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la Biblia dice que todo lo que pierda en este mundo lo tenga como nada por ganar la grandeza de Él. Si pudiésemos entender que perdemos tanto tiempo quejándonos de todo lo que está mal, tras de que está mal, entonces permitimos que nosotros nos pongamos mal también, confesando con nuestra boca todas las cosas insignificantes que nos estén pasando delante de un Dios tan grande que tenemos. Y yo no estoy quitando la gravedad de lo que usted está pasando, ¿no? Yo lo que le estoy queriendo decir a usted es que por difícil que sea la circunstancia, no se compara con la grandeza del Dios que usted y yo tenemos. Absolutamente que no. 2 hombres encadenados, 2 hombres en una prisión, 2 hombres golpeados, 2 hombres amenazados de muerte, 2 hombres que pasaron por lo que pasaron, aún tenían alientos para alabar el nombre del Señor, para glorificar el nombre del Señor, para decirle que su esperanza estaba puesta en Él, que su esperanza estaba puesta en Él. Es que nos cuesta tanto alabar la grandeza del Señor, porque siempre estamos pendientes de la circunstancia, de la situación, y siempre, yo digo, tú la ves todos los días, la circunstancia y la situación. Pues déjame decirte que todos los días ve a Dios. Todos los días ve a Dios, todos los días en medio de esa circunstancia, Dios está obrando, Dios está preparando, Dios está trabajando, Dios está haciendo algo, y yo le alabo. Porque yo le alabo a Dios con todo y sin nada. ¿Por qué? Porque Dios se merece la alabanza, porque Dios es Dios, porque Dios no dejará de ser Dios. Porque no le alabo simplemente cuando todo está bien, porque le alabo aunque esté difícil las circunstancias. Puede sonar difícil, chocante, pero a mí me cuesta tener esa paciencia con las personas que siempre se están quejando, que siempre están viendo lo negativo, que siempre están viendo lo malo, que siempre están viendo que no pasa nada, que no sucede nada, que no se ve nada, que no siento nada, que no recibo nada, que siempre. Yo digo que si cambiaran sus palabras por alabanza, cosas empezarían a suceder. Y si no suceden, por lo menos usted estaría fortalecido en la fe para asumir lo que tenga que asumir. Pero como le digo, estamos tan acostumbrados a pedir que nuestras oraciones no son sino para pedir. O sea, para pedir, única y exclusivamente para pedir. No cerramos la boca un día, 2 días, 3 días, simplemente para alabar el nombre del Señor. No importa que pase lo que pase, porque usted no camina por vista, sino por fe. Entonces eso que usted está viendo, como dice la palabra del Señor, llame las cosas que no son como si fuesen.
Llame las cosas que no son como si fuesen. Jaime tiene el mejor empleo, mejor que el que tenía antes, porque se abre una puerta más grande. Ese empleo está viniendo en camino. Esa necesidad de Marta, de su familia, está viniendo en camino, porque el Dios Todopoderoso lo está haciendo, porque la alabanza es para Él, porque la gloria es para Él, porque Él es el Señor de todas las cosas, porque Él tiene autoridad en todo, porque Él mueve los corazones, inclina el corazón de los señores de este mundo a favor de sus hijos. Aleluya. Si pudiésemos siquiera tomarnos un respiro de decir, Señor, dame esto, Señor, arregla esto, Señor, aquello, Señor, lo otro, y sencillamente tomar un respiro para decir, Señor, te alabo, no importa lo que estoy viviendo, estoy sufriendo, estoy llorando, estoy deshecha, estoy deshecho, estoy en agonía, estoy como estoy, pero aún así yo te alabo, aún así yo te adoro, aún así yo te exalto, aún así yo tengo palabras para decirte que eres lo mejor que ha pasado por mi vida, que eres el Señor de mi vida, que eres todo lo que yo necesito en mi vida. Sería tan diferente, absolutamente tan diferente. Anoche estuve viendo una película de un hombre que se quejaba y se quejaba y se quejaba porque estaba en un empleo y no lo tenían en cuenta, y se quejaba este hombre, y llegaba a la casa y tiraba cosas y pateaba y mejor dicho, eso es terrible. Y entonces empezaba así, Dios, es que tú, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces aquello? Y no sé cuánta, y ojalá yo fuera Dios y haría esto y haría aquello y haría lo otro. Y en la película, Dios dijo, ok. Y se le apareció y le dijo, ¿tú quieres ser Dios? Ok. Vas a ser Dios. Te voy a dar todos los poderes. No me acuerdo por cuántos días. Y este hombre, ¿verdad? Sí. Y este hombre empezó en el nombre de creyéndose Dios, y hacía esto y aquello y conseguía y de todo, y empezó pues, o sea, todo, cambió el carro de él, hizo algo para que el puesto que él anhelaba echaran al que estaba ahí para él tomar ese puesto. Hizo muchas cosas. Se burlaba de la gente, le hacía bromas a la gente, cantidad de cosas. Y un día le dice el Señor, ok, está muy bien. Ahora entonces te toca responder a las oraciones. Y se sienta en el computador y empiezan a llegar oraciones. Y él, ¿qué? Y tengo que responder a todas esas oraciones. Tremendo. Total, el asunto fue que cuando terminó el tiempo, le dice Dios, bueno, y dime, ¿a quién ayudaste? ¿Qué bien hiciste a las personas? Todo lo había hecho en favor de él. Había mejorado su casa, su carro, su empleo, todo lo que tenía que ver con él. Tremendo eso, porque así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos. Yo le digo una cosa, que Dios es Dios, porque es Dios. Valga la redundancia. Dios es Dios porque es Dios. Porque es que nadie puede hacer lo que Dios hace. Absolutamente que no. Si solo nos ponemos a pensar en la cantidad de oraciones que le llegan día tras día, dame, haz esto, haz aquello, arregla aquí, acá. ¿Y cuántas alabanzas le llegarán? Recuerde que no todo el que confiesa su nombre alaba al Señor.
aquellos que de corazón lo hacen. Y dice más adelante que las puertas se abrieron, se soltaron, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar él mismo, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a dejarlo hasta ahí. Serás salvo tú y tu casa. Tan solo cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas acostados en el calabozo? Estaban creyendo en el Señor y fueron salvos. Porque sabe una cosa, alguien que no cree no puede alabar. Y sabe que pedimos oración y que oramos, pero que no creemos muchas veces que Dios va a hacer el milagro. Oramos porque tenemos una esperanza, pero en el fondo, muchas veces no creemos que Dios haga el milagro. Pero cuando oramos al Señor, cuando alabamos al Señor de corazón, cuando vemos la grandeza del Señor, cuando vemos lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, cuando vemos lo que Dios ha hecho en general en todas las cosas, cuando vemos la salvación tan grande que nos ha dado, entonces podemos alabar. Ayer hablaba con alguien y yo le decía: yo sé que la situación está difícil, pero no es para mí, no es para ti, es para todo el mundo en general. La situación está difícil en el mundo entero. Unos más, otros menos, pero está difícil. Cuán bendecidos somos que tenemos un plato de comida en la mesa, que tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Pero aún así, si no tuviésemos eso, cuán bendecidos somos de tener una salvación como la que tenemos nosotros. Hoy podemos cerrar nuestros ojos confiadamente a este mundo y saber que la gloria nos espera, que hay un cielo esperando por nosotros, que está el Señor esperándonos con los brazos abiertos. Pero cuánta gente tiene tantas cosas, o aún de pronto de un día a la mañana fue millonario y tiene todas las cosas, pero aún así no tiene a Cristo en el corazón, no tiene a Dios en el corazón, y con todos sus millones se va a ir al infierno. Cuán bendecidos somos de poder tenerlo a Él como Padre, de poder decir que Él es el Dios de nuestras vidas, que Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de tu vida sin Él? ¿Dónde estaría puesta tu esperanza? Si es difícil para nosotros en Cristo Jesús, muchas veces las cosas que diremos para las otras personas que no se dan cuenta que la riqueza más grande, que la provisión más grande, que la necesidad suplida más grande se llama Jesús en el corazón de cada persona. Por lo tanto, es necesario que dejemos de quejarnos, que dejemos de mirar todas las circunstancias difíciles. Y vuelvo y le digo, yo no le estoy quitando gravedad. Yo sé que usted puede estar muy necesitado, muy angustiada, muy desesperado, muy triste, yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Pero voy a decirle algo, como dice la palabra del Señor: por más que el hombre se esfuerce, no añadirá a su estatura un codo. Entonces, si no podemos solucionar algo, alabemos al Señor, alabemos al que todo lo puede, al que hace lo posible. Lo que es posible, lo que es imposible, lo hace posible. Alabemos a aquel que todo lo puede. Recostémonos en sus brazos confiadamente, porque Dios obrará, porque Dios hará. Tengamos la confianza que Dios no nos va a dejar, que no nos va a abandonar. Tengamos la confianza que si tenemos que pasar por esta tormenta, pasemos, pero alabando al Señor, porque del otro lado está la playa, del otro lado está el sol.
Si tenemos que pasar por lo que tengamos que pasar, hagámoslo con un sentido de agradecimiento, con un sentido de alabanza al Señor. Porque es verdad, hay dificultades tremendas. Están sucediendo muchas cosas difíciles. Pero si alabamos al Señor, si le exaltamos, si usted es capaz de buscar alabanzas en YouTube y sentarse, tal vez antes no tenía tiempo. Tal vez antes decía, es que no me queda tiempo, es que no me queda tiempo para orar, no me queda tiempo para alabar, no me queda tiempo para nada, no me queda tiempo. Ahora tiene mucho tiempo. Algunos. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor el tiempo que nos quede. Exaltemos el nombre del Señor el tiempo que nos quede. Glorifiquemos el nombre del Señor. Exaltémoslo. Exaltemos al Señor. Él es digno de alabanza, como dice la palabra. Salmo 148, por favor léalo en su casa. Salmo 148, ahí dice cómo toda la creación y todos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, alaban a Dios. Aún la nieve que cae, la lluvia que cae, los vientos, el fuego, los árboles que dan fruto. Me llamó la atención eso, porque no dice todos los árboles, sino los árboles que dan fruto. Alaban al Señor. Usted no es un árbol sin fruto. Usted es un árbol que tiene fruto. El fruto del Señor está en usted. Entonces tómese ese tiempo seriamente para alabarlo. Como le digo, busque en YouTube alabanzas y siéntese una hora sin siquiera expresar su necesidad. Simplemente alábelo, adórelo, exáltelo. Porque es que cuando hablamos todo lo mal que hay a nuestro alrededor, todo lo mal que estamos, déjeme decirle que se levanta una atmósfera de negatividad. Es como si estuviese llamando más de lo que ya tiene. Un abismo llama a otro abismo. Pero si usted está alabando al Señor, usted está diciendo que Dios está por encima de esas circunstancias, que Dios está por encima de todo eso que usted está pasando y que está viviendo, que no importa lo que suceda, porque Dios está con usted y usted está con Dios. Eso es lo que hacemos. Alabamos al Señor, exaltamos al Señor y le decimos, yo no entiendo lo que estoy viviendo. Tal vez, porque como te digo, no es necesario que seamos malas personas o que hagamos malas cosas para que nos sucedan cosas que no son buenas. Ellos iban a la oración y mira lo que les pasó, haciendo el servicio al Señor, y les pasó eso, fueron a la cárcel. Pero no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra del Señor. Él nos ama con amor eterno. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y yo soy el agua que salta para vida eterna. Él no te dejará abandonado, no te dejará tirado. Él te levantará de la condición en la que te encuentras. Él hará que tu mañana sea glorioso. Si puedes en este presente alabar al Señor, sostenerte en la alabanza, Él hará que tu futuro sea glorioso, que tu futuro sea mejor, porque al que honra, honra. Porque el que alaba está honrando al Señor, está reconociendo la grandeza del Señor. Y por eso en esta hora yo te invito a que alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Y tampoco es necesario que pongas música. Simplemente enciérrate y háblale a Dios de lo grande, de lo maravilloso que Él es, de lo agradecido que tú estás con Él.
por darte todo lo que tienes, toda la vida que tienes, que te ha dado, los años que tienes y que estás vivo todavía para poder enmendar, para poder hacer las cosas de nuevo. Sabes que cada día es la gracia del Señor derramándose sobre ti para que puedas empezar a caminar en rectitud, en santidad. Es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad. Es la mano extendida de parte de Dios diciéndote, vamos, vamos, que juntos se puede. Aleluya. Dios Todopoderoso, te exaltamos en esta hora. Te adoramos, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre Celestial. Eres hermoso, Señor, eres precioso. Y en esta noche, Señor, aunque sabes la necesidad de cada persona en este lugar, algunos enfermos, unos más que otros, algunos en escasez, en deuda, Señor. Yo te pido por la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Sí. Pero hoy, Señor, en esta hora, te alabamos. Te alabamos porque sé que tú harás, tú obrarás, Señor. Pero mi alabanza, tu alabanza, sale, Señor, de corazones agradecidos contigo. No te alabamos por lo que nos das. No te alabamos por lo que vas a hacer por nosotros. Te alabamos, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres el Señor de nuestra vida, porque tú, Señor Dios, nos amaste con amor eterno. Porque no hay otro como tú, Señor. Porque la alabanza no es por lo que tú haces, Señor, ni por lo que tú nos has dado, sino porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios y a Dios se eleva toda alabanza y toda adoración. Y los ángeles dicen, santo, 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 sana al Señor, al que vive en las alturas. Y hoy te exaltamos, hoy glorificamos tu nombre, hoy declaramos tu grandeza, Señor. Hoy te honramos, hoy venimos como simples mortales humildemente a decirte, Señor, que el día más maravilloso es el día que te hemos conocido. Que tú te mereces toda la gloria y la honra y el honor, Señor. Que no hay otro como tú, Señor. Tú eres Dios todopoderoso, Señor. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Que en tus manos tienen los mares y les pusiste leyes, Señor. ¿Quién como tú que cabalgas sobre las nubes, Señor? Y que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Quién como tú, Señor, que venciste al imperio de la muerte y a la muerte misma, Señor? ¿Quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, Creador del universo? No hay otro como tú, Señor. Esta iglesia te alaba y te adora. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo la vida de cada persona y los invito a seguir alabando y adorando el nombre del Señor. Aleluya.